le adoran en espíritu. Hay muchos cantos muy bonitos de cristianos en todo el mundo que han salido de un corazón de adorador. Como ese canto que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que viene de una historia de hombres que no quisieron negar su fe y estuvieron dispuestos a dar su vida y decir, yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo al mundo, no vuelvo a mi vida de antes. Otro canto muy bonito es Mi Cristo. No sé, ¿han escuchado ese canto? Mi Rey. No hay nadie como tú. Que precisamente algunos dicen, lo que he escuchado es que ese canto salió de una mujer cuando perdió a su bebé y le compuso ese canto al Señor. Pero al canto al que me refiero es el canto que hace unos minutos escuchamos, que habla de que Jesús estaba pensando en mí. Cuando iba rumbo a la cruz del Calvario, Él siempre estuvo pensando en nosotros. En cada paso que Él daba, en cada latigazo que recibía, y esos látigos eran algo cortos, ponían a la víctima de espaldas, como hemos visto en algunas imágenes, y traían unas puntas como de hueso, y lo que hacían era destrozar la piel, exponer también las partes internas, ¿no?, del cuerpo. Y en cada latigazo y en cada golpe que le daban al Señor Jesús, ahí estaba pensando en nosotros. Y no se rindió hasta llegar a la cruz del Calvario, donde usaron clavos de 13 centímetros que atravesaron sus manos y le daban fuertes calambres ahí en la cruz del Calvario. Él no podía respirar en la cruz del Calvario y por las investigaciones médicas, muchos dicen que estaba a punto de darle un paro cardíaco. Y cuando él sintió eso, dijo, consumado es. En tus manos, Dios, encomiendo mi espíritu. El Señor estuvo pensando en usted y en mí, en todo tiempo. Jesús pensó en mí, es el tema de hoy. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos, y esta palabra pensamientos también se puede traducir como intenciones, porque yo sé los pensamientos, las intenciones que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es lo que dice Jeremías 29:11. Mi hermano, en Jesús nunca hubo un pensamiento de codicia, de amargura, ni de venganza contra nadie. Todo lo contrario, sus pensamientos siempre han sido de bondad y no de mal, para todos los seres humanos. Jeremías 7:23 también dice así la palabra, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. ¿A cuántos de los presentes les gustaría que les fuera bien en la vida? Yo creo que a todos nos encantaría que nos fuera bien en la vida. Bien, pues aquí tenemos la clave, obedezcamos al Señor, andemos en sus caminos. El Señor siempre ha procurado el bien para todos. Y en este bien que Él tiene, Él no hace acepción de personas como nosotros hacemos acepción de personas. Dios ama a todos los seres humanos por igual. Por eso Él murió en la cruz por todos. En su primer milagro que registra el apóstol Juan, en las bodas de Caná, en el capítulo 2 de Juan, todo era gozo, todo era alegría, pero de repente hubo un problema. Dice la Escritura que se acabó el vino. Entonces vemos que María se acerca con el Señor y le dijo, ya no tienen vino, Jesús. En otras palabras,
le estaba diciendo, esta es tu oportunidad para manifestarte ante los demás. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Que también se puede traducir como señora. Aún no ha venido mi hora. Aún no ha llegado la hora de ir a la cruz del Calvario, le estaba diciendo el Señor. Y su madre le dijo a los que servían, hagan todo lo que Jesús les diga, todo. Este es el mejor consejo que le puede dar una madre a sus hijos. Hagan todo lo que Jesús les diga. Qué gran consejo de una madre hacia sus hijos. Hagan todo lo que Jesús les diga. Y todo lo que Jesús nos dice está aquí en su palabra. Denles buenos consejos a sus hijos, esposas, mujeres, señoras. Guíenlos a Jesús, instrúyanlos, así como lo hizo Loida y Eunice, lo hicieron con el pequeño Timoteo. Formaron un pastor en ese pequeño Timoteo. Ya después se lo endosaron al apóstol Pablo, ahí te lo encargamos. No, pues el apóstol Pablo también lo formó. Me voy, Timoteo, ahora te toca a ti. Yo ya he acabado, te toca a ti. Tú eres mi relevo, Timoteo. Tú sigue predicando la palabra. No dejes de predicar la palabra, Timoteo. Mira qué consejo. Hagan todo lo que Jesús les diga. En el monte de la transfiguración, ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y escucharon la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Y dice unas palabras muy interesantes también aquí. A Él oíd. Es decir, a Él obedezcan. ¿A quién? A Jesús. Pero bien, continuando con este milagro, en las bodas de Caná, el Señor les dijo, llenen las tinajas de agua. Y los sirvientes fueron obedientes a la palabra de Jesús. Dice la Escritura que las llenaron hasta arriba. Ahora llévenlas al maestro de ceremonias. Y cuando él probó el agua que Jesús había transformado en vino, llamó al esposo. El esposo ni siquiera se había dado cuenta, traía un problemón. Se estaba acabando el vino, se había acabado el vino. Y este maestro de ceremonias le dijo al esposo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Tú has reservado el mejor vino hasta ahora, Jesús. El Señor hizo el milagro, convirtió el agua en vino, pero no era cualquier vino. Fue un vino de excelentísima calidad. Un vino de excelentísima calidad. Él no daba lo que sobra, tampoco lo más barato. Dios siempre da lo mejor de lo mejor. Al entregar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, Él dio toda su sangre. Y su sangre representa excelentísima calidad, preciosa sangre, que no se puede comparar con oro ni con plata. Preciosa sangre, con la cual el Señor nos compró en la cruz del Calvario. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, la sangre valiosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es lo que nos dice Pedro, la primera carta de Pedro 1:18 al 20. Preciosa sangre, valiosa sangre. El Señor, mis hermanos, al darnos lo mejor, ¿qué cree? También nos pide lo mejor. También nos pide lo mejor. Lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra inteligencia,
de nuestras fuerzas. Por eso el mandamiento es: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero el énfasis que quiero yo aquí darle a este milagro es que el Señor hizo un milagro para solucionar un problema que tenían los novios en ese momento. Lo que nos indica es que el Señor siempre estaba pensando en hacer el bien de los demás. Ahora pasemos al Evangelio de Marcos, capítulo 8. Hemos visto un milagro donde queda de manifiesto la calidad de esos milagros que el Señor hacía. Pero en este capítulo 8 vemos ahora un milagro de cantidad. El Señor usó 7 panes para alimentar a una multitud cercana a los 4,000 hombres, que posiblemente había más personas, si incluimos las mujeres y los niños. Pero vamos a leer Marcos 8, versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Mire la dicha que tuvieron estos 4,000 hombres que aquí se describen. 3 días con Jesús, 3 días con el Señor, 3 días escuchando la palabra. Y aunque las reuniones con el Señor eran al aire libre, no eran como aquí. A veces iba a un monte y toda la gente se sentaba literalmente en el monte, en ese terreno. Tampoco tenían sillas, pero estaban con el Maestro, estaban con el Señor. ¿Cuántos darían todo por haber estado esos 3 días cara a cara con el Maestro, directamente aprendiendo del Maestro las enseñanzas que ahora estamos viendo aquí a través de la Biblia? Pero ahí estaban las personas 3 días con Él y venían a veces de muy lejos. Algunos ya con 1 hora están desesperados. 3 días con el Señor. Pero quiero que vea lo que yo estoy viendo, la preocupación del Señor por la gente. Él dijo: tengo compasión de ellos porque no han comido. El Señor siempre pensando en el bien de los demás, siempre. En una ocasión, después de que él había caminado mucho, porque tuvo un encuentro con una samaritana, dice, cansado del camino. Ahí estaba el Señor cansado, le pidió agua, inclusive a esta mujer, y por lógica, él tenía hambre. Después llegaron los discípulos, se le acercaron y le dijeron: Rabí, has trabajado mucho, ¿no vas a comer? Y la respuesta del Señor fue contundente. Les dijo: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Eso es lo que dice Juan 4:34. Y siguiendo ahí en el 35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ve a nuestro amado Salvador, siempre colocando lo espiritual por encima de todo. Aún por encima, pues, de la comida, que es muy necesaria. Pero no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, siempre ponga por encima lo espiritual, siempre. Todos nos sabemos de memoria ese versículo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Lo entendemos muy bien, pero en la práctica, naranjas dulces, limón partido, dame un abrazo mejor ya. No se ve. Sí, pastor, lo entiendo, perfecto. Pero en la práctica estamos reprobados, hermanos. Sigamos leyendo.
Marcos 8:3 dice, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Vea la preocupación, siempre pensando en el bien de los demás. Ahora, y entre esa multitud, ¿usted cree que todas las personas eran buenas y se portaban muy bien y eran muy espirituales? Había de todo, de todo. Yo creo que por ahí hasta se infiltró un ladrón, un adúltero, no sé, que también necesitaba de la palabra de Dios como todos. Vea lo que sigue. Pues algunos de ellos han venido. ¿Sí está leyendo lo mismo? ¿La misma Biblia que yo? ¿O trae la Biblia del mormón? De lejos. Y no tenían transporte como el nuestro. A ver, ¿a qué horas pasa el Cerro de los Leones? ¿Colonia Zapote o ya no se vean como a los Valenciana? Que me lleve a Judea, a Samaria. No había. Usaban dromedarios, usaban camellos también para transportarse, los que tenían dinero. Pero los otros, a pie. Hermano, vuelvo a repetirle algo aquí. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Dios va a honrar a ese esfuerzo, ese amor que usted le dedica a Dios. Cuando viene a la iglesia, cuando está en el lugar secreto, Dios honra a los que le honran. Él ve todo de nosotros. Pero también menosprecia a aquellos que lo menosprecian. Tengamos cuidado. Sigamos leyendo. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. 7 panes. Y todos comieron, se saciaron y recogieron de los pedazos que sobraron 7 canastas. ¿7? ¿Por qué 7? Como lo he mencionado en otras enseñanzas, el 7 representa perfección, madurez, crecimiento. El Señor con este milagro les estaba dando una gran lección a sus discípulos para que confiaran y dependieran de Jesús en medio de la escasez. 7. Empecemos a madurar, empecemos a confiar en el Señor. ¿Queremos crecer? Hay que empezar a confiar más en Dios. Por cierto, ahora que fui al médico, adivine cuántas inyecciones me dieron. 7. Como diciéndome el Señor, ya madura como pastor también. También la palabra es para mí. Empieza a madurar. Pero el énfasis que quiero remarcar nuevamente es, vea la preocupación por los demás. Jesús no comía por darles de comer a los demás. Siempre estaba preocupado por las demás personas. En toda la Biblia vemos al Señor procurando y deseando el bien para todos. Esto incluye a sus enemigos. Él nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a bendecir a aquellos que nos maldicen. Aquí el Señor nos está enseñando en siempre pensar en el bien de los demás. Mi hermano, si algún día una persona que le ha hecho mucho daño la está pasando mal, no diga para que se le quite, no, jamás lo diga. Ore por ellos. No nos alegremos de las desgracias de los demás, porque así no se conduce uno que desea ser como Jesús. ¿Usted desea ser como Jesús? Yo sí. Usted nunca va a ver al Señor haciendo tal cosa. Mira qué bueno que está enfermo, ojalá se muera. Jamás va a escuchar al Señor Jesús haciendo eso o diciendo eso, mejor dicho. No, le está yendo muy mal, hay que orar por ellos. Él tenía compasión de la gente. Sus pensamientos son de bien y no de mal. En los evangelios
vemos a nuestro Señor sanando, liberando y predicando la palabra, siempre pensando en el bien de todos. Veamos algunos versículos. Mateo 4:23. Que por cierto oren por mí para que ya no me duelan tanto, porque empecé muy valiente y ahora ya la de ayer sí me dolió más. Ya faltan 2 nada más. ¿Dónde se la pongo? Pues acá en el talón, en el calcañar, porque ya ya no sé dónde. A ver si no le atina al mismo lugar, nada más estoy pensando. No sé qué sea más doloroso. En fin. Mira estos versículos. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio. Vea el orden. Predicando el evangelio del reino, y después el Señor sanaba a los enfermos y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, claramente vemos que lo más importante era predicar la palabra. Por encima el Señor ponía lo espiritual. Quería que las personas se salvaran de la condenación del infierno. Porque hay muchas personas que inclusive han recibido un milagro de Jesús y le dicen: chao Jesús, ya me sanaste, nos vemos el siguiente año en las 3 caídas. Chao. ¿Quieren que se lo diga en inglés? See you later, Jesus. Nos vemos el siguiente año. Y así hay muchas personas religiosas nada más. Religiosas nada más. Por eso es importante predicar el evangelio. Y después el Señor sana toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando otra vez en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nuestro amado Jesús sanó cientos de personas. Yo le hacía esta pregunta a mi amada esposa: ¿cómo a cuántas personas sanaría el Señor? Cientos de personas, yo creo. Ciegos, cojos, sordos. Y ahí están en los milagros que vemos en la palabra, en los evangelios. Pero ¿se puede imaginar 3 años de trabajo de nuestro Salvador? Usted va a leer los evangelios en menos de un día, en unas horas. Pero 3 años, más de 900 días el Señor quizás caminando y sanando y predicando. Hizo muchas cosas. El apóstol Juan, en una hipérbole, dijo: hizo tantas cosas que si las escribiríamos no cabrían en todos los libros del mundo. Hizo más cosas nuestro Señor. Ahora bien, y Él sigue sanando hasta el día de hoy. Cientos, miles de personas han sido sanos por el poder de Jesús. Él sigue haciéndolo. Su poder no disminuye, no se desgasta. Sigue teniendo el mismo poder sanador. Siempre buscando el bien de los demás, pensando en el bien de los demás. En el camino al Gólgota, con su cuerpo ya lacerado, porque recibió mucho castigo, deshidratado y con sus músculos a punto de sucumbir por la golpiza, dice la palabra, en ese camino que iba hacia la cruz, que se le acercaron unas mujeres y hacían lamentación por él. Pero Lucas 23:28 dice: pero Jesús, vuelto hacia ellas, es decir,
Se dio cuenta de que pobrecito, está muy mal. Y él nunca tampoco se expresó así de él mismo. La estoy pasando muy mal, Padre, ayúdame. Jamás lo va a ver. Y nosotros somos bien chillones. Pero él se mantuvo firme de una sola pieza, entero. Nunca perdió eso. Pero vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes. Sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Aún en esos momentos que se acercaba a la cruz, pensaba más en los demás que en sí mismo. Muchos se encierran en su propio dolor, muchos. Y hermanos, entiendo, somos humanos, todos sentimos. Nos duele también. Pero no se encierra en su propio dolor. Muchos piensan que son el único o la única persona que sufren en el mundo, o los que sufren más. Para nada. Solo des una vuelta a urgencias para ver si realmente está sufriendo o no. Y verá que no es mucho lo que nos está pasando. El Señor nunca pensó en sí mismo, siempre estuvo pensando en el bien de los demás. Ya en la cruz nuestro Señor estaba más preocupado por su mamá que en el dolor que Él estaba enfrentando en esos precisos momentos, en ese preciso momento. Juan 19:25, si usted me acompaña a este evangelio, que es un evangelio que no está dentro de los evangelios sinópticos, es un evangelio muy profundo, que inclusive nos habla acerca del verbo preencarnado de nuestro Señor Jesús. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así comienza. Él no comienza con el nacimiento de Jesús ni con la genealogía de Jesús. Él empieza con un término teológico muy profundo. Y en este evangelio dice la palabra 19:25, Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, se está refiriendo a Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer. No era una falta de respeto. En otras palabras le dijo: amada señora, así se dirigían. He ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora, note conmigo esto. Y lo he comentado en otras enseñanzas. A un niño judío, cuando cumple los 12 años, ya lo consideran un hombre, un adulto, no como aquí. Ya lo consideran un adulto. Y lo están preparando con un oficio. El Señor Jesús tuvo el oficio de carpintero. Muy probablemente, a esa edad de los 12 o en la adolescencia, Jesús perdió a José, a su padre. Ya no lo ve en las Escrituras, más adelante. Porque si el padre hubiera estado cuando le pegan a su hijo, se mete José y lo defiende. Pero ya no aparece José. Entonces, al ser el primogénito, el Señor Jesús fue el primero, porque tuvieron más hermanos también en esa familia. Pero al ser el primero, Él tenía la responsabilidad y la carga de cuidar a su familia. Y al mismo tiempo, ese joven estudiaba y se llenaba de las Sagradas Escrituras. De hecho, esto usted lo puede comprobar a la edad de 12 años cuando pudo platicar con los doctores de la ley y se maravillaban de la sabiduría del pequeño Yeshua. De los 12 a los 30 años, 30 a los 33 fue lo que duró su ministerio, pero en toda su juventud prácticamente se encargó de la familia.
del cuidado de ellos. Nunca los dejó. Siempre estuvo pensando en ellos porque Jesús no se casó. Y aquí lo vemos con el apóstol Juan diciéndole: ya me voy, te encargo a mi mamá, cuida de ella. Hasta el último momento estuvo pensando en el bien de los demás y no en él mismo. Y desde aquella hora, dice el versículo, el discípulo la recibió, ¿dónde? En su casa. Y ahí en su casa tuvieron mucho tiempo para hablar. Yo me imagino al apóstol Juan preguntándole: ¿cómo era Jesús de niño? Hablando con María. Platícame, ¿cómo fue que se perdió ahí en la Pascua? Se juntaba mucha gente, 60,000 personas iban. ¿Cómo fue que se perdió Jesús? Yo me imagino, no, los perdidos éramos nosotros. Él no se perdió, Él estaba en la casa de Dios. Nosotros éramos los perdidos. Porque según la tradición judía, cuando iban a la celebración de la Pascua, había personas que se quedaban un día más, un día extra, para agradecerle a Dios por todo. Y Jesús se quedó un día más ahí, y los otros se regresaron. Siempre pensando en el bien de los demás. Nuestro Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero en el mayor bien que Dios ha pensado, mis hermanos, es en salvarnos de la condenación del infierno. Y eso lo vamos a confirmar a través de este versículo. Vaya conmigo a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Que dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, vea, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pensamientos de salvación para el hombre. No quiere que nadie se muera. Muerte, separación de Dios. Infierno. El infierno es estar separados totalmente de la presencia de Dios. En la oración sacerdotal, allí el Señor pensó en cada uno de nosotros para que pusiéramos nuestra confianza, nuestra fe en Él. Vaya conmigo a Juan 17:20, que también se los leo para avanzar. Dice: mas no ruego solamente por estos. Se está refiriendo a sus discípulos, está orando por ellos. Pero vea el versículo: sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ya estaba en el pensamiento de Jesús ahí. Estaba orando por nosotros. 2000 años después aquí estamos. No oro solamente por mis discípulos, sino por aquellos que van a creer en mi nombre. ¿Y cuántos creen en su nombre? Todos nosotros, por la palabra de ellos. Mira, hermano, en estos próximos días se va a conmemorar la muerte y la resurrección del Señor. En algunos lados, pues prácticamente los clavan, ¿no? Como creo que en Iztapalapa. Y le preguntaban a un joven que va a ir de nazareno: ¿y por qué lo haces? Pues nada más por gusto. Así contestó. O sea, ¿te da mucho gusto que te claven ahí las manos? Bueno. Y bueno, tienen una tradición según ellos, ¿no? Conmemoran la muerte y la resurrección del Señor. Al igual que en la Navidad, muchos no conocen el significado profundo de estos acontecimientos que han marcado el rumbo de la humanidad. La muerte del Señor está matizada de dolor físico, emocional y espiritual. Y en cada aspecto, antes y durante su muerte, el Señor siempre estuvo pensando en nosotros. En el huerto de Getsemaní, en una profunda angustia, Jesús sudó grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero a pesar de llevar una vida muy dura, muy difícil, yo siempre a Él me lo imagino con una gran sonrisa.
alegre, gozoso, a pesar de que tuvo una vida muy difícil. Fue un hombre pobre, fue un carpintero, trabajaba haciendo casas, iba al campo a trabajar. Comía de lo más sencillo, no comía manjares. Él mismo dijo, a veces no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y usted tiene una almohada, yo también tengo una almohada, soñaré. Y todavía nos quejamos. Él no tenía nada de eso. Llevó una vida muy dura nuestro Señor. ¿Y cómo terminó? En la cruz del Calvario, muriendo como el peor de los criminales. Y a veces nosotros nos quejamos de cualquier cosa. Nos cuesta hasta caminar, ¿verdad? No, está muy lejos. Nada que ver, hermanos, nada que ver. A pesar de que él llevó una vida muy dura y vemos todo el sufrimiento que él enfrentó, nunca pensó en sí mismo, siempre pensaba en el bien de los demás. Y él sabía que el mayor bien que le podía hacer al hombre era entregar su vida como ofrenda en la cruz del Calvario. Pero antes de eso el Señor tuvo que caminar por un terreno lleno de espinas. Los evangelios sinópticos le dedican una tercera parte a la última semana de Jesús y una buena porción al último día del Señor, antes de ser crucificado. Esto nos indica la importancia que Mateo, Marcos y Lucas le dieron a los padecimientos del Señor Jesús. Aunque con anticipación les había dicho a sus discípulos que iba a morir, en su último día enfrentaría cara a cara un terrible sufrimiento que le ocasionaría la muerte. Permítame leerle un comentario sobre esto mencionado. Aunque siempre fue inefablemente grande, se puede decir con toda reverencia que nunca fue tan grande como durante esos días de tan horrenda calamidad. Todo cuanto había en él de sublime y tierno, los aspectos humanos y divinos de su personalidad se manifestaron como nunca antes lo habían hecho. A continuación veremos algunos sucesos del último día de Jesús antes de morir en la cruz. Primeramente, quiero que vaya conmigo al Getsemaní, prensa de olivas, molino de aceite es lo que significa. Ese era el lugar favorito del Señor para orar, para estar con sus discípulos. Era un lugar muy reconocido por sus discípulos. Por eso Judas sabía que ahí lo podía entregar. ¿Y cómo lo entregó? Con un beso, traicionando al Maestro. En ese hermoso lugar había una prensa para exprimir aceitunas y obtener aceite. Primera machacada de aceite. Y ese aceite lo utilizaban, lo mejor, lo utilizaban para las cosas sagradas en el servicio del templo. Segunda machacada. Y ese aceite lo usaban para el hogar. Lo utilizaban en la comida, lo que ellos preparaban. Tercera machacada. Y ese aceite lo utilizaban para las lámparas, para alumbrar los caminos. El Señor nos sigue hablando. Lo mejor es para Dios. Que la primera machacada de su vida y de mi vida sea para Dios. Pero a veces le damos lo mejor de nuestras fuerzas, lo mejor de nuestros años al mundo. Le damos lo mejor. Ya venimos con 120 años aquí. Te entrego mi vida, Señor. Ya estás bien machacado. Ya todas tus fuerzas las diste al mundo, al pecado. Y llegas aquí con... Qué triste es terminar así. Tristísimo. Tristísimo es terminar así. Allí en la prensa de olivas vemos la consagración final del Maestro, en una lucha encarnizada contra el instinto humano de conservar la vida. En el Getsemaní, la vida del Señor fue exprimida como se exprime el aceite. De esa experiencia dolorosa salió el aceite espiritual que sana las heridas del alma y las llagas espirituales de la humanidad, que tanto está sufriendo precisamente por causa del pecado.
El supremo problema del hombre no es que el día de mañana tengamos una presidenta que va a arreglar todos los problemas de la humanidad, la drogadicción, la violencia, el narcotráfico. No, ese no es el problema. El problema está en el corazón del hombre, de donde salen mentiras, adulterios, tanta cosa tan perversa. Por eso es que el Señor quiere tratar de manera personal y cambiar nuestra vida para que esta sociedad sea diferente, sea transformada. Y aunque Cristo pidió repetidas veces que le fuera quitada la copa, que se refiere a la copa de la ira, la furia de Dios que venía contra usted y contra mí, ahora Él la iba a recibir. Sin embargo, su oración tuvo como desenlace una sumisión absoluta. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor ganó la victoria decisiva ahí en el huerto de Getsemaní, usando las armas que todo cristiano debería de usar. ¿Cuáles? La oración, la obediencia y la fe. Así ganó el Señor. Utilice esas armas, hermano. No utilice armas carnales. Porque nuestra lucha es una lucha espiritual, no es contra carne ni contra sangre. No vaya contra la persona y dígale, es que no, es espiritual. Hay algo detrás de eso. Utilice la oración, la obediencia y la fe. Allí en ese huerto, Jesús, donde estaba enfrentando una tristeza muy profunda, mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo el Señor. Personas que a lo mejor han estado muy tristes, deprimidas, por eso se quitan la vida. Ahí en ese huerto, en esa profunda tristeza, el Señor estaba pensando en nuestra salvación, estaba pensando en nosotros. Aún era de noche cuando llegaron las autoridades judías y una turba armada, guiados por Judas el traidor, para arrestar al Señor. Mire, hermano, Jesús siempre procuró el bien para su discípulo Judas, que su nombre significa Jehová guía. Imagínense. Qué bonito testimonio hubiera sido que Judas le hubiera entregado su vida al Señor. Y hoy estaríamos hablando de un hombre que lo entregó todo por él, Jehová guía. Pero ahora, en esos tiempos, se le conoce como el traidor. Y sí, no los guió a Jehová, pero Él guió a aquellos que iban a arrestar al Señor Jesús. El Señor siempre procuró el bien para Él. La palabra dice que lo amó hasta el fin. Juan 13:1 y versículo 2 dice la palabra, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, con amor eterno te he amado, también dice la palabra. Versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Lucas dice que entró Satanás en Judas. Ah, caray. ¿Se le metió el diablo a Judas? Como hace unos días vi una noticia en donde unas mujercitas de secundaria estaban jugando a la ouija y se les metió el diablo. Tengan cuidado, jóvenes, con ese tipo de cosas. Y nosotros también. ¿Será que significa aquí lo mismo? ¿Que se le metió el diablo a Judas? No, hermanos. Esto se refiere a una profunda identificación con el maligno. Lo cierto es que Judas le abrió la puerta a Satanás para que entrara. La pregunta es, ¿cómo entró?
Al no ponerle freno a su avaricia, porque sustraía de lo que le daban al Señor, lo que hizo fue abrirle poco a poco la puerta al diablo. Judas fue capaz de robarle a su propio maestro, y aquel que es capaz de robarle a Dios puede robarle a cualquiera, porque no hay temor de Dios. Puede robarle a su jefe, puede robarle a cualquier persona. Pero nosotros no le robamos nada al Señor. Pero Judas lo hacía. Hablaba hipócritamente a favor de los pobres, pero en realidad no le importaban. Judas es el ejemplo de lo que le puede suceder a cualquier discípulo del Señor. Si no vence ese pecado que lo está dominando, si no vence esa debilidad, esta lo destruirá tarde o temprano, cualquier pecado que sea. Aquí estamos hablando de la avaricia, de robar. Pero, ¿qué otros pecados tenemos, hermanos? Pecados que respetamos mucho. Que decimos, no, aquí no pasa nada, lo respetamos mucho. Lo respetamos más que a Dios. Finalmente ya tenía sus 30 monedotas de plata en su bolsa. ¿Verdad? Bien contento. Con estas 30 monedas de plata me voy a comprar unos dorilocos, pastor. Ya tengo mi dinerito. 30 monedas de plata era el pago que se le daba, o era el costo, mejor dicho, para comprar un esclavo. Y ahora aquí lo tenemos, entregando al maestro con un beso. La palabra dice que el Señor después fue llevado a la casa de Anás, suegro de Caifás, para ser interrogado. Que por cierto lo hicieron en la noche y estaba prohibido. Pero con tal de deshacerse del Señor, rompieron sus propias reglas. Mira, el proceso de arresto de Jesús se puede dividir en dos partes, religioso y civil. Los romanos permitían los procesos que tenían que ver con asuntos religiosos. Pero si pronunciaban una sentencia de muerte, era necesario que el reo compareciera ante las autoridades civiles. Posteriormente, el Señor fue llevado ante el Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? ¿O quiénes conformaban el Sanedrín? Los escribas, los fariseos, los saduceos y los ancianos. Era el tribunal supremo de la nación judía. Y vaya conmigo a este episodio, Marcos 14:53. Ya se desesperó acá afuera, ¿verdad? Ya me está pitando. Ya cábale, pastor, ya cábale. Que por cierto aquí voy a contarles un pequeño chiste. Un chiste cristiano, por supuesto. Dice que un pastor se alargaba y no terminaba. Y ya la gente estaba desesperada, así como ustedes. Dice que no. Y de repente el pastor escuchaba como que unas ranas y que una rana cantaba más ahí. Pues ¿qué me quedan? Seguramente el Señor me quiere decir algo, ¿no? Me quiere mostrar algo. Que les decía predicando, ¿no? Y se alargaba todavía otra más. Otra vez sonaba el canto de la rana. Pues otra vez decía, el Señor seguramente nos quiere mostrar algo, ¿verdad, hermanos? Y ya toda la gente desesperada, se paró un hermano desesperado. Sí, te quiere mostrar y te quiere decir lo que el faraón le dijo lo que Dios le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo ya. Así me van a decir, ya déjenos ir, pastor. Marcos 14:53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Un hombre irreprensible el Señor.
porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dijeron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Vea por lo que lo acusaban, cosas irrelevantes. O sea, no llegó alguien y, es que Jesús acaba de matar a una persona o adulteró. Nada. Estaban sacando cualquier cosa para matar al Señor. Versículo 60, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y él no abrió su boca, como también lo describe Isaías, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y brillan por su ausencia Nicodemo y José de Arimatea, no los quisieron invitar. Esto me suena también a lo que pasó con Daniel, cuando levantaron el edicto y fueron todos ahí con el rey y le dijeron, ya estamos de acuerdo en que nadie puede buscar a otro Dios, oh rey. Y a Daniel no lo invitaron en esa conversación. Y era uno de los gobernadores. Los dejan fuera. Son las piedras en el zapato. La gente que camina en integridad, en santidad. Y vemos el testimonio de Nicodemo y de José de Arimatea después. Cómo fueron a ungir con perfumes al Señor cuando Él murió. Pero ellos no estaban aquí. ¿Y habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Aquí comenzó una serie de golpes, hermano, que no iban a parar. Y que soportó nuestro Señor porque siempre estuvo pensando en la salvación de nuestra alma. Ahora bien, según las reglas del tribunal, todo proceso debía comenzar con los testimonios a favor del acusado para presentar después evidencias en su contra. Y aquí no aparece eso. Los jueces debían juzgar imparcialmente. Sin embargo, en el proceso del Señor, fueron los jueces los que tomaron el papel de acusadores y buscaron el testimonio de testigos falsos para condenarlo. Ante la actitud callada de Jesús, Caifás perdió la paciencia y le exigió que confesara claramente si él era el Mesías. La respuesta del Señor era muy importante ante esta pregunta, porque si él decía que no era el Mesías, toda acusación se venía abajo y esto lo dejaba libre. En cambio, si respondía que sí era el Mesías, estaba firmando su propia sentencia de muerte. Y en esta respuesta, absolutamente, el Señor estaba pensando en nosotros. La respuesta del Señor fue categórica: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Vea, aquí está una promesa del Señor Jesús, aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vea lo que está diciendo, viniendo en las nubes. Él viene, Él mismo lo dijo. Vendrán, verán aquel que fue traspasado y lo verán en las nubes del gran cielo viniendo. Esta respuesta, mi hermano, tiene un gran peso teológico para nosotros. Ellos lo entendían, a nosotros nos cuesta. Ellos conocían las Escrituras cuando escucharon estas palabras de Jesús
Y ellos sabían que los estaban dirigiendo al libro de Daniel, que les leo. Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, título que se le da al Padre por ser un Dios eterno, anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14, está hablando de cómo este anciano de días le da dominio, le fue dado dominio, gloria y reino a este llamado Hijo de Hombre, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Estamos para servir a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Es un grandísimo privilegio servir a Dios. Eso lo enseñé el miércoles. Es un grandísimo. El Señor no le va a rogar para que sirva, Jamás. No espere al Señor que le ruegue. Sírveme, por favor. El privilegio es para nosotros, hermanos, para servir a nuestro gran Rey, Señor de señores, que murió en la cruz por nosotros. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido, uno que no tendrá fin. Cayó el imperio babilónico, cayó el imperio de los medos persas. Después de 400 años de silencio, allá aparece el imperio griego, y en la época de Jesús también cayó el imperio romano, pero el reino de Jesús nunca tendrá fin. Nunca. El imperio del hombre se va a caer. Ahí está, Babel. Vamos a construir Babel. Babilonia, la impresionante Babilonia, cayó. Pero el reino del Mesías nunca va a caer. Nunca será destruido. Hijo de hombre es un título mesiánico. El título sugiere, en primer lugar, la humanidad del Mesías, pero cuando vemos que el anciano de días le otorga el reino eterno, esto nos hace pensar necesariamente en su divinidad. Por lo tanto, es un título que revela perfectamente la humanidad como la divinidad del Mesías. Y las nubes son un claro símbolo de autoridad divina. Blasfemia, dijo Caifás, y pidió que lo condenaran. El concilio lo declaró culpable y reo de muerte. Entonces los guardias del templo dieron rienda suelta a sus instintos más bajos y crueles. Al amanecer, los miembros del Sanedrín se reunieron para condenar oficialmente al Señor y se dispusieron para entregarlo en las manos de un gentil llamado Poncio Pilato. Y ahí se cumplió la profecía del Señor Jesús, que les dijo a sus discípulos: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Según los historiadores, Poncio Pilato era un hombre corrupto y cruel, pero aquí lo vemos con una máscara diferente, que por cierto aseguran que ese hombre se quitó la vida. Así terminó. Ante Pilato, el Sanedrín cambió sus acusaciones y le dijeron: Jesús es un peligro para ustedes, para el gobierno romano. Le enseña al pueblo a que no pague impuestos. Y además también se ha autonombrado rey para oponerse a Roma. Al darse cuenta Pilato de que lo querían usar, se negó en primera instancia y lo mandó con Herodes, el mismo que había matado a su primo Juan el Bautista. Y le interesaba conocerlo. Parece que ya resucitó Juan el Bautista, decía. Herodes se burló de él y fingió aceptarlo como rey. Sin embargo, al no encontrar ninguna falla, se lo regresó a Pilato. Pilato no quería matarlo, queriendo sensibilizar los corazones de aquellos que lo querían en la cruz, mandó que lo flagelaran. Y en cada latigazo que rompían la piel de su espalda, mi hermano, que no quiero dar más detalles porque la Biblia no da más detalles, ahí el Señor pensaba en nosotros. Pilato
no logró sensibilizar a las fieras que ya habían saboreado la sangre y rugían pidiendo más, gritando: crucifícale, crucifícale. Pero aquí tengo a Barrabás. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás o a este que se dice el Cristo o que le llaman el Cristo? ¿A quién quiere que yo suelte el día de hoy? Y mire, toda la multitud. No significa que toda la multitud está bien, ¿eh? Es que yo me junto con aquellos, seguramente tienen la verdad. No siempre es así. Toda la multitud gritaba: crucifícale, crucifícale. Los mismos que previamente le habían aventado coronas. Pásale, rey de los judíos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los mismos, 5 días después, estaban gritando: mátenlo, queremos verlo muerto. Y dejaron libre a usted y a mí. Nosotros somos Barrabás. Nosotros somos Barrabás. Le leo rápidamente estos versículos. Marcos 15:15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejina de espinas que atravesaron su cabeza. Bueno, ahí el Señor estaba pensando en nosotros cuando atravesaba esa corona a su cabeza de espinas. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y comenzaron a jugar con nuestro maestro. Jugaron con él a ese juego que los romanos le nombraban el tonto que quiere ser rey. Vamos a jugar contigo, Jesús. Y lo vistieron como un rey para burlarse y le pegaban en la cabeza. Con una caña y le escupían, puesto de rodillas le hacían reverencias para burlarse. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Vemos aquí toda esta burla que hicieron con el Señor. La costumbre de los romanos con los condenados que iban a crucificar era hacerlos cargar el madero y llevarlos por las calles más recurrentes para que presenciaran la ejecución. Después de ser azotado y golpeado, Jesús estaba tan agotado que ya no podía seguir cargando ese madero. Por esa razón vemos aquí a Simón de Cirene ayudándole con la cruz. Lucas 23:26 que les leo dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Yo tengo aquí una pregunta. ¿Y dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba aquel que dijo: yo pongo mi vida por ti, Jesús? Pero no solo él, en otros evangelios decían: yo también la doy por ti, Jesús. Y aquí vemos a un extraño ayudándole al maestro porque no podía. Estaba tan lastimado en su humanidad que ya no podía, estaba muy cansado. Y le obligaron a este Simón de Cirene para que lo ayudara. Con 33 años de edad, Jesús sufrió el castigo más cruel que ha existido. Porque la crucifixión estaba diseñada para que los criminales tuvieran una muerte lenta, dolorosa y vergonzosa. Morían desnudos en la cruz del Calvario. Representa algo terrible, hermanos. Y ahí en la cruz, nuestro Señor estaba pensando en nosotros. Un doctor dijo lo siguiente sobre esta muerte. Una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y espantoso: vértigo, calambre, sed, inanición, fiebre, vergüenza, humillación, larga duración del tormento. Él resumió esto como una sinfonía de dolores horribles, producida por cada movimiento, una pequeña brisa sobre la piel
podría haberle causado un dolor intenso al Señor. Pero, ¿por qué Cristo, mi hermano, murió de una manera tan atroz? ¿Para qué murió Cristo? Mis hermanos, el Señor murió por nosotros, para hacernos el mejor bien de todos. ¿Cuál? Salvarnos de la condenación del infierno. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. En la misma cruz el Señor seguía pensando en la salvación del hombre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el pueblo estaba mirando, Lucas 23:35, ya estamos por terminar. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y hay un canto que dice: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Mis hermanos, el Señor en todo momento estuvo pensando en nosotros. Lo asombroso de todo esto es cómo un gran Dios pudo descender para salvar a alguien tan pequeño y que no era digno de tanto amor. Así lo expresan los salmistas, que les leo, Salmo 144, versículo 3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? ¿Para que lo consideres? ¿Para que lo tomes en cuenta? Pero algunos sí piensan, ¿verdad? Se creen la última Coca-Cola del desierto. Pero, ¿qué es el hombre? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Salmo 8:3 escribió el salmista David: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. Hermanos, es asombroso que el Dios que creó los cielos y todas las galaxias, todas las estrellas, se fije en un simple hombre. Pero hace mucho más que eso, tiene memoria de él y lo visita. Mis hermanos, la grandeza de Dios no lo hace distante, sino atento a los detalles, sin importar cuán pequeños sean. Y nosotros somos personas pequeñas que tenemos un Dios, escuche esto, con un gran corazón que pensó en nosotros, con un gran corazón. Fue la misericordia que movió al Señor para venir a visitar a su creación que se había extraviado. Para nuestro Dios hubiera sido muy sencillo destruir todo y comenzar desde cero una nueva creación, pero en su buena voluntad quiso visitarnos para rescatarnos de la condenación del infierno. La palabra dice en 1 Corintios 15:3, porque primeramente, no pierda de vista esta palabra, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Primeramente, protos en el griego, que denota lo primero, lo principal en tiempo, lugar, orden o importancia. El apóstol Pablo les está enseñando a los hermanos en Corinto lo primero y lo más importante, que Cristo murió por usted y por mí. Eso es lo más importante. Y esa es la enseñanza que recibió primeramente el apóstol Pablo. La gran verdad de que Jesús murió por sus pecados. Por eso el apóstol, a su vez, él quería transmitir en primer lugar esto que es de suma importancia para todos los cristianos. Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. Mi hermano, claro está que nuestro amado Salvador murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y no solo murió, sino que ocupó nuestro lugar. Esos clavos no eran para él, eran para nosotros. Esa corona no era para él, era para nosotros. Esa humillación de burlarse de él no era para Jesús. Usted y yo lo merecíamos. ¿Quién pecó? ¿Jesús? No, nosotros. Todo ese dolor era para nosotros. Ocupó nuestro lugar.
Eso es algo maravilloso porque siempre estuvo pensando en nosotros, en nuestro bien, en nuestra salvación, en cada clavo, en cada latigazo, en todo ese sufrimiento, siempre estuvo pensando en nosotros. Hace algunos meses yo compartí una enseñanza que se llama Pensad en Cristo. ¿Quién la escuchó? Újule, ya aquí los voy a agarrar. Como dicen los vándalos, ya los torcí. ¿Ah? Y si la escucharon y se acuerdan seguramente. Pensad en Cristo. Que el primer pensamiento que yo tengo en la mañana sea Él. Que mi último pensamiento sea Él. Que en todo tiempo piense en Él. En todo lo bueno. En todo lo respetable. Como escribió Pablo. De todas esas virtudes de nuestro Señor Jesús. Que nuestro pensamiento sea Él. Hace tiempo yo enseñé eso. Hoy podemos pensar en Cristo porque Él primero pensó en nosotros. ¿Y nosotros le amamos a Él? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.